Esta es la historia de Valentina y su familia, un relato que podría pasarle a cualquiera y que transformó sus vidas para siempre. Sucedió en el sur de Chile, en una casa solitaria en el campo, en Kemchi, una comuna situada en el archipiélago de Chiloé. Según Valentina, un duende agresivo y de apariencia espeluznante aterrorizó a su familia durante un año. Sonia Montesino, famosa antropóloga y escritora chilena, en su libro Mitos de Chile nos cuenta que el duende es un personaje presente en las diversas tradiciones culturales que, si bien se lo representa de modo distinto, contiene a veces elementos comunes. El duende tiene un origen muy antiguo y designa un espíritu travieso que comúnmente moraba en una casa y por ello también significó dueño de casa. Los Aymara de Tignamar, al interior de Arica, creen que los niños recién nacidos que han sido abandonados y que no han sido bautizados son tomados por el demonio. Este los usa para asustar y burlarse de los viajeros en las noches de luna llena. En el norte, en la región de Atacama, se piensa que los duendes son espíritus de niños que han muerto moros, es decir, sin bautizo, y que nunca han mamado, o también conocido con el nombre de patacán. Pero también pueden ser los espíritus de quienes mueren en las minas. Se les atribuye un poder muy difícil de dominar, pero si no se les hace daño, pueden ayudar a las personas. Hay duendes de distintos colores, blancos, negros, verdes y rojos, buenos y malos, respectivamente. Los duendes negros tienen un aspecto terrible, y si se aparecen en el camino son capaces de entrampar al vehículo, provocando que éste se detenga. Se dice que son como un niño de 6 años, bajito, y de un solo color. Estos duendes llaman a los niños a jugar con ellos, y si los acompañan nunca más regresan a su hogar. Los duendes se llevan especialmente a los niños que no han recibido bautismo. Los duendes blancos juegan con los pequeños y solo los entretienen por horas. A veces los sacan de las camas en las noches, y los niños aparecen en el patio o en las plazas, sin ningún daño. Los duendes rojos son los más peligrosos, de acuerdo al folclore y las leyendas. Esta relación de los niños con los duendes se encuentra extendida a lo largo de todo el territorio de Chile, ya sea acompañándolos en juegos inocentes o acosando especialmente a aquellos que no han sido bautizados aún de grandes. También los duendes adquieren características infantiles y pueden ser confundidos con ellos. Así le sucedió a un abuelo y su nieto de Quebrada Escobares, donde se oían cándidas risas en la parte más alta de un antiguo cementerio. Un día el abuelo los divisó, percatándose que no se trataba de niños, sino de duendes que habitaban en el lugar. Asimismo, cerca de Chañaral, un niño era amigo de un duende blanco, a quien conoció entre las higueras y con el cual solía jugar, observando con asombro cómo su peculiar compañero era capaz de crear toda clase de objetos con ramas y hierbas del suelo. Un día, la familia del pequeño tuvo que mudarse a otra ciudad. Cuando el duende se despidió de él, recibió de sus manos 3 bolsas repletas de monedas de oro, con las que solucionó problemas económicos de su familia. Cuando el muchacho se marchaba, comprobó que su amigo era un duende, debido a que éste se detuvo en seco frente a una laguna, y como es sabido, los duendes no pueden pasar por el agua. Se dice que para conjurar a los duendes hay que dejar luces encendidas y sobre todo excremento en las patas de las camas, pues son muy limpios. Esto lo comprobó una joven soltera que todas las noches era visitada por un duende que mamaba de sus senos. Si ella se negaba, el duende la golpeaba y si accedía le daba joyas y objetos bonitos. Un sacerdote aconsejó a la muchacha que colocara heces en las patas de su cama. Entonces el duende se enojó y no volvió más. En la zona central se piensa que el origen de los duendes se sitúa en el momento en que Luzbel fue arrojado del cielo y le siguieron muchos ángeles. Dios temió que se fueran todos con él y cerró el cielo y el infierno. Entonces quedaron muchos ángeles en el medio, sin poder volver ni entrar. Esos son los duendes. En otra versión se sostiene que habrían sido tanto los ángeles expulsados del cielo que las puertas del infierno se cerraron, y estos se precipitaron con tal fuerza a la tierra que la habitaron más tarde en forma de duendes cojos y duendes demonio que han perdido su extremidad inferior y que han hecho de su hábitat predilecto los antiguos tejados de las ciudades. También los duendes se han descrito como midiendo media vara de alto
y vestidos como religiosos, con el aspecto de un niño de entre 4 y 8 años. Su hábito monacal puede ser blanco, café o negro, por lo que se los clasifica como benéficos, poco dañinos o malignos, respectivamente. Otros, sin embargo, aseveran que los vestidos de blanco son traviesos y no causan daños graves, los de pardo no son tan inocentes y los de negro son malos, presentándose solo a las personas viles. Estos últimos son capaces de detener a los caminantes, bajándoles los pantalones y de comerse una guagua si sus progenitores se descuidan y le apagan la luz. Asimismo, hay duendes machos y hembras. Poseen tesoros enterrados, de los cuales nunca revelan su ubicación, ni siquiera sus protegidos, aunque los ayudan a adquirir fortunas de diversas maneras. Pero también se ha sabido que cerca de Talca, en Los Queñes, un duende que custodiaba un entierro de doblones de oro del tiempo de la independencia entregó el cofre que los contenía a una persona. Algunos tienen la idea de que los duendes siempre son pícaros y traviesos y que ostentan el poder de aparecer y desaparecer. Poseen mucha fuerza, son rápidos y sagaces. Se dice, por otra parte, que son una especie de genios que trabajan con los brujos, se burlan de la gente y se apoderan de las casas deshabitadas. En Colchagua, cerca de Rancagua, se conoce de una lluvia de piedras provocada por los duendes en el tejado de una casa. Durante días, con regularidad, apenas se iba el sol, comenzaba la lluvia. Pero finalmente los duendes se cansaron y las piedras dejaron de caer. En otro caso, se supo que un duende se enamoró de la hija de la dueña de una casa. Para evadirlo, decidieron cambiarse sigilosamente de morada, pero cuando estaban instalándose, apareció el duende en la cocina, alargándoles un objeto y diciendo: «Ahí tienen la sal que dejaron olvidada». No solo en las casas, sino en las calles es posible detectar la presencia de duendes. Así en Santiago, en el sector de Recoleta, durante la década de los años 50, numerosas personas reportaron la presencia de un duende cojo. La esquina donde aparecía era conocida desde tiempos antiguos por concentrar a estos seres que molestaban a las lavanderas del lugar, lanzándoles objetos y riéndose con estruendosas carcajadas. Según los relatos de la época, la forma más común que tenían las mujeres de enfrentar a los duendes era agarrarlos a escobazos, dándoles en su pierna coja. Apariciones similares han sido registradas en diversos rincones de Santiago. Se cuenta que en Loprado los duendes hacen rodar balones de gas, encienden los juguetes e incluso algunos relatos hablan acerca de unos diligentes personajes que hacen el aseo de las casas durante las noches. En Conchalí de las Alcantarillas aparecen duendes desnudos, mientras que en la calle Monjitas, durante la Patria Vieja, ruidosos seres se apoderaban de la morada. También en Colina, en la casa de un profesor, hubo extraños sucesos que al parecer tenían como protagonistas a violentos duendes que lanzaban piedras, hacían volar los objetos e incluso arrojaban cuchillos contra las paredes. Se presume que su presencia se relaciona con el estado depresivo de los moradores de la casa. La agresividad de los duendes también quedó registrada durante un asalto a un camión en la comuna de Peñalolén, en que secuestraron a un niño e intentaron ahogar a una mujer mientras dormía. Una narración de la zona sur cuenta que en las proximidades de la laguna de Zabal, cerca de Valdivia, hay un lugar del bosque donde se forma un claro. Ahí se juntan pequeños hombrecillos verdes, vestidos de trajes vistosos, que danzan alegremente y que desaparecen lentamente en la espesura de los árboles. En Osorno, los duendes juegan en las casas, a veces lanzando lejos los morteros y las piedras, tirando manzanas a la cara de los niños o trasladando la ropa que se ha puesto a secar en los árboles más altos. En esta misma zona, los huilliche creen que los duendes son espíritus inmundos y traicioneros, y que actúan de día y de noche. Tienen el poder de hacer perderse a la gente en los caminos. Los han definido como personas chicas, que cuando viven debajo de las casas pueden provocar la muerte de sus moradores chupándoles la sangre, porque muchas veces son enviados por los brujos para hacer un mal. Se denomina duende asimismo a todos los espíritus que se introducen en las casas, trayendo mala suerte, discordia y rabia, y que se hacen notar haciendo constantemente crujir los muebles y la casa entera. También entre los huilliche se constata la afición de los duendes por robar animales a pastores descuidados. Un niño que se durmió mientras cuidaba su rebaño, al despertar encontró que faltaba un corderito.
Por la noche vio luces en el bosque que emitían el balar del animal, pero al acercarse descubrió que eran duendes que imitaban al cordero, burlándose. Su abuelo le enseñó que la única manera de recuperar al animal era ofreciéndoles algo a cambio, considerando siempre que ellos decidirían si aceptar o no. En el sector de los riscos en Purranque existe un tipo especial de duendes muy malos que atacan a los niños y a los adultos. Se les denomina duendes del Pinal. Una mujer que fue agredida a ellos camino al pozo quedó toda azul, su cuerpo machacado y semi-inconsciente. Aunque los remedios que le dio la macha hicieron efecto, los duendes por las noches dormían a sus familiares y volvían a golpearla, cortándole el pelo, orinándola y llenándola de guano. Desesperada por el descontrol de los duendes, la machi ordenó envolver en una sábana roja a la mujer y velarla día y noche, como si estuviera realmente muerta, mientras ella partía de viaje hacia la costa. Para no ser engañados por los duendes y no quedarse dormidos, los familiares debían mantener siempre una piedra en sus bolsillos e ignorar los ruidos y cantos de extraños pájaros que escucharían por las noches. De regreso del viaje, la machi mandó a llamar 4 hombres fuertes que debían tener una hacha, una manta negra, una cruz y una pizca de sal en la boca. Los hombres se situaron en cada una de las esquinas de la casa donde estaba la mujer, y aunque nadie vio lo que sucedió, desde la medianoche de ese día, ella comenzó a recuperarse y los duendes no volvieron a molestarla. Así como el relato de esta mujer, existen incontables historias que hablan de los duendes. Sin embargo, el testimonio que veremos a continuación nos revela el tormento que sufrió una familia obligada a convivir con las indeseables visitas de una pequeña criatura que exhibe algunas de las características más aterradoras de los duendes. Esta es su historia. Hace aproximadamente 7 años, Valentín y su esposo, Eduardo, un exitoso empresario del rubro turístico, compraron un terreno en Kemchi. En esos años vivían en Santiago, pero aburridos del estrés de la ciudad y aprovechando la bonanza económica del negocio de Eduardo, decidieron mudarse a Chiloé con sus 2 hijas pequeñas, buscando una vida más tranquila y en contacto con la naturaleza. Encontraron una cómoda casa de más de 100 metros cuadrados, emplazada en un enorme terreno con vista al mar y al lado del bosque. La casa tenía un encanto rústico y acogedor, y parecía el lugar perfecto para empezar una nueva vida en el sur de Chile. Desde el primer día, Valentina notó algo extraño en el ambiente, una sensación de ser observada que no podía explicar, pero lo atribuyó a estar rodeada de bosque nativo y la emoción de la mudanza, ya que nunca había tenido la oportunidad de vivir en un lugar rural cerca de la naturaleza. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas y sin ninguna explicación racional al interior de su hogar. Al principio eran cosas pequeñas, pero muy llamativas. Cajones que Valentina encontraba abiertos cuando sabía que los había cerrado. Objetos que desaparecían y volvían a aparecer en lugares extraños. Una noche en particular, después de acostar a las niñas, Valentina bajó a la cocina y encontró todos los cajones y gabinetes abiertos de par en par. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, que la paralizó por unos segundos, pero intentó racionalizarlo. Quizás podían haber sido sus hijas o su esposo, y eso la tranquilizó. Un día por la mañana, cuando sus hijas estaban en el colegio, Valentina estaba en el baño, cuando sintió un fuerte ruido en su habitación. Rápidamente se dirigió a su cuarto y encontró que 2 de los cajones de su cómoda estaban abiertos hasta el final. Y sintió un fuerte olor, como a algo quemado, como a incienso, pero no había forma de clasificar ese olor. Ella no se explicaba la situación, porque no había nadie en casa, y no había forma de abrir esos cajones, a menos que lo hiciera una persona o algo que tuviera manos. Luego de eso, Valentina sintió que la puerta de la habitación de una de sus hijas se cerró de manera brusca, con un ruido fuerte y seco, casi como un portazo, y escuchó que el gato gritaba, como si estuviera peleando con otro gato, dentro de esa misma habitación. Al acercarse, encontró la habitación cerrada, y no había corrientes de aire o algo que pudiese explicar eso. Al abrir la puerta, no encontró al gato. Durante todo el día, el gato que tenían de mascota desapareció. No lo podía encontrar por ningún lado. Esa noche, ella le explicó los raros eventos que había vivido durante la mañana a su esposo Eduardo, pero él intentó racionalizar todo, dando a entender que probablemente habían explicaciones racionales para lo que estaba pasando,
y no había motivos para asustarse. Sin embargo, estaba extrañado de que el gato se hubiese ido ese día, ya que por lo general siempre estaba en casa. Pero todo cambió abruptamente cuando una mañana su hija menor Sofía vino corriendo hacia ella con una expresión de terror en su rostro. Dijo que había visto un hombrecito pequeño, con ropa vieja y un extraño sombrero, observándola desde la esquina de su habitación. Sofía describía la cara del hombrecito como horrible. Según la descripción de la niña, la criatura, el duende, tenía una cara alargada y angulosa, con unos ojos grandes y amarillos que brillaban como los de un gato en la oscuridad. Su nariz era ancha y aplastada, más parecida a un bulto que a una nariz normal, y de cada lado de su cabeza sobresalían unas orejas enormes y puntiagudas, que se movían como si pudieran escuchar todo. Cuando sonreía, mostraba una boca llena de dientes afilados y desiguales, que parecían hechos para morder. Pero lo que más la inquietaba era su mirada, ya que la niña tenía la impresión de que este hombrecillo quería hacerle daño. Valentina pensó que había sido una pesadilla o algún terror nocturno, pero el miedo de Sofía era tan real que no pudo ignorarlo. Los días pasaron y los eventos extraños se intensificaron. Las puertas se cerraban de golpe, se escuchaban extraños ruidos en la noche y algunos electrodomésticos se encendían sin razón aparente. Otro aspecto muy inquietante es que muchas cosas de la casa desaparecían misteriosamente, como llaves, algunas joyas y pequeños objetos y juguetes de las hijas de Valentina. El esposo, Eduardo, siempre escéptico, comenzó a inquietarse también. Decidieron investigar un poco más sobre la historia de la casa y la región. Se enteraron por los vecinos que la casa había pertenecido a una familia que había experimentado cosas similares. Ellos creían que estaba habitada por un duende, un ser maléfico que se divertía atormentando a los habitantes. Según algunas leyendas locales, estos duendes podían ser extremadamente traviesos y peligrosos si no se les respetaba o si se les provocaba. Desesperados, contactaron a un anciano del pueblo, de origen mapuche, conocido por su conocimiento en el folclore y las tradiciones de Chiloé. Él les advirtió que los duendes podían volverse muy hostiles si no se les hacía una ofrenda adecuada. Les aconsejó dejar pequeños regalos en las habitaciones de la casa y hablarles con respeto. Siguieron sus consejos, dejando comida y pequeños objetos brillantes en varios rincones de la casa. Por un tiempo las cosas parecieron calmarse, pero la paz no duró mucho. Una mañana Valentina estaba fuera de la casa, limpiando la entrada, cuando sintió ese extraño olor a quemado. Ella giró su cabeza intentando buscar la fuente de aquel extraño aroma. Al mirar hacia el bosque, vio lo que parecía ser una persona muy pequeña, como un niño de 2 años. De manera sigilosa, Valentina siguió a este pequeño ser a través del bosque y a los pocos minutos llegó a una pequeña caverna de menos de 1 metro. Sin querer, el celular que Valentina llevaba en su bolsillo sonó muy fuerte, y el enano miró a la cara directamente a Valentina, y rápidamente entró en la caverna. Sin embargo, Valentina pudo observar con detención al duende. Según su descripción, medía menos de 1 metro, era muy delgado, el color era un verde oliva, y su cara estaba cubierta de cicatrices y marcas. Se veía que su piel era gruesa y resistente, como de una tortuga. Sus manos eran grandes en proporción a su cuerpo, con dedos largos y huesudos, terminados en garras afiladas. Sus pies eran similares a sus manos, con dedos largos y garras. Llevaba ropas oscuras y muy gastadas, y lo que llamó la atención de Valentina es que tenía múltiples bolsillos y compartimentos, y llevaba algunos frascos con unos líquidos de colores extraños. Su cabeza estaba tapada con una capucha. Valentina, al igual que el duende, se asustó y rápidamente regresó a casa. Al llegar su marido, ella le explicó la situación y juntos llevaron una linterna. Al llegar al lugar, alumbraron el interior de la pequeña cueva. Varios destellos metálicos los sorprendieron. Allí estaban algunas de sus cosas y otras más que ellos no reconocían, pero lo que más susto les dio fueron lo que parecían ser 2 pequeñas patas de gato arrancadas de su cuerpo. Con un palo se ayudaron y lograron sacar de la cueva algunas cosas, entre ellas las patas de gato, en muy mal estado y que correspondían por el color al de su gato perdido. Eso les hizo comprender que estaban en presencia de un ser peligroso. Angustiados y sin saber bien qué hacer o a quién recurrir, se contactaron nuevamente con el anciano y junto a él fueron a la caverna, pero ya no había nada dentro.
Miraban con la linterna y todas las cosas habían desaparecido. El anciano, al ver la desesperación de Valentina y Eduardo, sugirió una solución más drástica. Les explicó que los duendes, aunque poderosos, podían ser expulsados si se realizaba un ritual específico. Este ritual implicaba utilizar plantas y hierbas nativas de Chiloé, junto con una serie de cantos y oraciones ancestrales. Esa misma noche, Valentina, Eduardo y el anciano se dirigieron a la caverna. Llevaron consigo los elementos necesarios para el ritual. El anciano comenzó a recitar las oraciones mientras quemaba las hierbas, creando un humo denso y aromático que llenaba el aire. La atmósfera se volvió tensa y el olor a quemado se hizo más fuerte, casi insoportable. De acuerdo a Valentina, no pasaba nada, pero luego de unos minutos escucharon un grito animalesco, muy fuerte, que provenía de la pequeña caverna. Extrañamente, una sensación de alivio y de paz se podía sentir en el aire. El anciano les explicó que el ritual había funcionado, pero que debían tomar precauciones adicionales para evitar el regreso de los duendes. Les aconsejó que siguieran dejando ofrendas y que mantuvieran el respeto hacia los espíritus del bosque. Con el tiempo, los eventos extraños cesaron por completo. Valentina y su familia comenzaron a llevar una vida normal y sin ningún tipo de contratiempo, aunque nunca olvidaron el horror que vivieron. La casa, que alguna vez fue escenario de tanto miedo, volvió a ser un hogar tranquilo y acogedor. De esta manera termina este escalofriante relato compartido gentilmente por Valentina al canal. Una historia que ella y su familia vivieron en carne propia, una experiencia que jamás olvidarán. Pero, ¿será verdad todo esto? ¿O es simplemente una leyenda más de las muchas que pueblan el folclore de esta misteriosa isla? Es importante recordar que la antropóloga Sonia Montesino ha dedicado años al estudio de los mitos y leyendas de Chile, incluyendo las historias de duendes y seres sobrehumanos. Según sus investigaciones, estos relatos forman parte integral de la cultura y cosmovisión chilena y chilota, y aunque algunos podrían dudar de su veracidad, para muchos habitantes de la isla, estas historias son tan reales como cualquier otra parte de su vida cotidiana. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Es posible que duendes y otras criaturas sobrehumanas realmente existan, ocultas en los rincones más oscuros y remotos del mundo? ¿O son simplemente productos de nuestra imaginación, alimentados por generaciones de tradición oral? Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video y comentar este y cada uno de mis videos. Nos vemos muy pronto.